Buenos días. Nuestro grupo de exposición está conformado por mi persona, Cristian Amodío, Adriana Peñalver, Ana Flores, Bethany Flores y José Velázquez. Nosotros les vamos a explicar sobre el síndrome de Klinefelter. Entonces, ¿cuáles son los contenidos que vamos a desarrollar? Primero empezaremos obviamente con la conceptualización, luego pasaremos a los síntomas, causas, factores de riesgo, diagnóstico y por último a las complicaciones y al tratamiento. Muy bien, entonces por mi parte le explicaré la conceptualización y los síntomas. Para empezar, nosotros tenemos que entender que el síndrome de Klinefelter es muy común y lo presenta uno de cada 580 varones nacidos vivos. Se caracteriza por hipogonadismo de cerebridad variable, es decir, es una disminución de la función de los testículos, por lo que la mayoría de los afectados son infértiles, aunque algunos pueden producir una cantidad baja de hormonas sexuales y presentar un desarrollo sexual lento e incompleto. Aunque los testículos puedan ser de tamaño reducido y tener una función baja, el aspecto general de la mayoría es de un varón. Ahora, los niños con síndrome de Klinefelter suelen tener una mayor estatura de la esperada. Algunos presentan problemas de aprendizaje, particularmente en el área de comunicación y lenguaje. La ayuda de un psicólogo puede ser necesaria para determinar el grado de dificultad del aprendizaje y establecer un programa de estrategias que permitan su resolución. Cuando se inicia la pubertad, es frecuente encontrar que la longitud de los brazos y las piernas en relación al tronco es excesiva. Existe un desarrollo muscular escaso y es frecuente que las caderas sean más anchas de lo normal, aunque el resto de la apariencia es de un joven normal. Los testículos son pequeños desde el nacimiento y su crecimiento durante la pubertad es escasa, aun cuando se presentan algunas características sexuales secundarias. Durante el desarrollo de la pubertad, el volumen de los genitales avanza de manera lenta y las características sexuales pueden estar ausentes, de tal manera que el vello facial y el corporal es escaso. Incluso evita la necesidad de rasurarse en este caso. Y no es infrecuente que se presente un aumento progresivo y persistente del volumen de las glándulas mamarias. Entonces, la mayoría de los humanos. Ahora vamos a explicar la parte de los cromosomas que explica esta enfermedad. La mayoría de los humanos tienen 46 cromosomas en cada célula, que determina el mensaje genético requerido para el desarrollo normal. Estos cromosomas se encuentran en pares, uno proveniente de la madre y el otro proveniente del padre, de tal manera que la constitución genética habitual está representada por 42 cromosomas, es decir, 22 pares. Solo un par es diferente y en las madres existen dos cromosomas X, es decir, el cromosoma 46XX y en los varones el cromosoma 46XY. Entonces, los afectados por el síndrome de Klinefelter, ¿qué es lo que sucede en estos cromosomas sexuales? Estos básicamente presentan un cromosoma X de más, resultando en una fórmula cromosómica de 47XXY, 47XXXY, etc. Entonces, ocasionalmente también podemos encontrarnos con un patrón mosaico en el que algunas células contienen un rango normal de cromosomas, es decir, una fórmula cromosómica de 46,XY y otras con una o más cromosomas X, es decir, 46,XY junto con 47,XXY. Entonces, esto, para no confundirnos, lo podemos guiar con la imagen que estamos viendo. Básicamente, existe un cromosoma adicional que no debería producirse en el producto. Ahora, para los síntomas, tenemos que entender que no existen criterios patognomónicos, es decir, síntomas y signos que solo estén relacionados al síndrome de Klinefelter. Sin embargo, sí se puede evidenciar algunas manifestaciones que con mayor frecuencia se presentan en este síndrome y por lo tanto amerita descartar esta condición ante su presencia. Por ejemplo, tenemos toda esta serie de síntomas que podemos ver en esta diapositiva. Obviamente existen muchas más, pero estas son algunas de las más comunes. Por ejemplo, tenemos la azospermia, que la azospermia es simplemente la ausencia de espermatozoides en el semen. También tenemos la ginecomastasia, que es el aumento de la cantidad de tejido de las glándulas mamarias en niños u hombres. También tenemos la obesidad abdominal y el prolapso de la válvula
y el prolapso de la válvula mitral, que es el cierre inadecuado de la válvula ubicada entre las cavidades inferior y superior izquierdas del corazón. Ok, siguiendo con la presentación, yo, Ana Gabriela Flores, les voy a hablar un poco acerca de lo que son las causas y los factores de riesgo del síndrome Klinefelter. ¿Okay? Este síndrome ocurre como consecuencia de un error aleatorio que hace que un varón nazca con un cromosoma sexual adicional, pero no es una afección hereditaria. Los seres humanos, como sabemos, tienen 46 cromosomas, entre ellos 2 cromosomas sexuales que determinan el sexo de la persona. Las mujeres tienen 2 cromosomas sexuales X y los varones tienen un cromosoma sexual X junto con un cromosoma sexual Y. La causa del síndrome de Klinefelter puede ser por cualquiera de las siguientes. Bien sea una copia adicional del cromosoma X en cada célula, siendo esta la causa más frecuente. También puede ser una causa que haya un cromosoma X adicional en alguna de las células, también conocido como un síndrome de Klinefelter mosaico, que presenta menos síntomas. Otra de las causas de este síndrome es que exista más de una copia adicional del cromosoma X, lo que es poco frecuente y tiene como consecuencia una forma grave de la afección. Otra de las causas pueden ser que las copias adicionales de genes en el cromosoma X interfieran en el desarrollo sexual masculino y en la fecundidad. Ahora, en cuanto a los factores de riesgo de este síndrome, tenemos que él es producto de un evento genético al azar. El riesgo de padecer el síndrome de Klinefelter no aumenta por algo que haga o deje de hacer el padre o la madre. En madres mayores el riesgo es más alto, pero solo levemente. Este síndrome se encuentra en aproximadamente 1 de cada 500 a 1000 varones recién nacidos. Las mujeres con embarazos después de los 35 años tienen una probabilidad ligeramente mayor de tener un niño con este síndrome o que padezca de él que las mujeres de edades más jóvenes. Para diagnosticar el síndrome de Klinefelter, primero se hará un examen físico completo y se harán preguntas detalladas acerca de los síndromes y la salud. Esto puede concluir o incluir examinando el área genital y el pecho, realizar pruebas para la verificación de los reflejos y evaluar el desarrollo y el funcionamiento. Los principales exámenes utilizados para diagnosticar el síndrome de Klinefelter son análisis de hormonas. Las muestras de sangre u orina pueden revelar niveles hormonales anormales que son un signo del síndrome del Klinefelter, y el análisis cromosómico, también llamado análisis cariotipo. Este examen se utiliza para confirmar un diagnóstico del síndrome de Klinefelter. Se envía una muestra de sangre al laboratorio para verificar la forma y el número de cromosomas. Un pequeño porcentaje de hombres con síndrome de Klinefelter son diagnosticados antes de nacer. El síndrome se puede identificar en el embarazo durante un procedimiento para examinar las células fetales extraídas del líquido amniótico, una amniocentesis, o la placenta por otra razón, como ser mayores de 35 años o tener antecedentes familiares de afecciones genéticas. El síndrome de Klinefelter se puede sospechar durante una prueba de sangre de detección prenatal no invasiva. Para confirmar sí o sí al 100%, se requieren más pruebas prenatales invasivas, como la amniocentesis. Continuamos hablando sobre las complicaciones del síndrome de Klinefelter. Este puede aumentar el riesgo de ansiedad y depresión en la persona. También puede llegar a tener problemas sociales, emocionales y de conducta, como por ejemplo la baja autoestima, la inmadurez emocional e impulsividad. Tiende a tener problemas de infertilidad y problemas sexuales. Puede ocasionar osteoporosis y enfermedades cardíacas y enfermedad pulmonar. También puede ocasionar cáncer mamario y otros tipos de cáncer. Este va aunado con puede ser que,
relacionado con un síndrome metabólico que incluye lo que son la diabetes tipo 2 y pues la hipertensión arterial y también un elevado colesterol y triglicéridos que se conoce como hiperlipidemia. También existen trastornos inmunitarios como el lupus y la artritis reumatoide y pues también se evidencian problemas dentales y bucales que propician pues la aparición de caries. También se puede identificar un trastorno en el espectro autista y pues algunas complicaciones de este síndrome se relacionan con los niveles bajos de testosterona. Ahora, la terapia de reemplazo de testosterona, puede reducir el riesgo de problemas de salud, sobre todo cuando la terapia se inicia al comienzo de la pubertad. Mi nombre es Adriana Peñalver y yo les voy a hablar un poco acerca de lo que es el tratamiento para el síndrome de Klinefelter. Primeramente debemos saber que aunque no hay manera de reparar los cambios en los cromosomas sexuales que se deben al síndrome de Klinefelter, los tratamientos pueden ayudar a minimizar sus efectos. Cuanto antes se haga el diagnóstico y se inicie el tratamiento, mayores serán los beneficios, pero nunca es demasiado tarde para conseguir ayuda. El tratamiento para el síndrome de Klinefelter se basa en signos y síntomas y pueden incluir los siguientes. Primeramente, terapia de reemplazo de testosterona. Podemos decir que si comienza en el momento de inicio habitual de la pubertad, la terapia de reemplazo de testosterona se puede administrar para ayudar a estimular los cambios que normalmente ocurren en la pubertad, así como el desarrollo de una voz más profunda, el crecimiento del vuelo facial y corporal y el aumento de la masa muscular y el deseo sexual. La terapia de reemplazo de testosterona también puede mejorar la densidad ósea y reducir el riesgo de fracturas, y puede mejorar el estado de ánimo y de la conducta. Esto no mejorará la infertilidad. Otro de los tratamientos que se pueden identificar es la extracción del tejido mamario. En los hombres que tienen agrandamiento mamario, el exceso de tejido mamario puede ser extirpado por un cirujano plástico, lo que se traduce en un pecho de aspecto más lípido. Está también lo que es la terapia del habla y terapia física. Estos tratamientos pueden ayudar a los niños con el síndrome de Klinefelter que tienen problemas con el habla, el lenguaje y también la debilidad muscular. Encontramos también la evaluación y apoyo educativo. Podemos decir que algunos niños con el síndrome de Klinefelter tienen problemas de aprendizaje y socialización y pueden beneficiarse de asistencia adicional. Habla con el maestro de tu hijo, con el consejero escolar o con la enfermera de la escuela sobre algún tipo de apoyo para ayudar a tu hijo. Encontramos el tratamiento de fertilidad, que se podría decir que la mayoría de los hombres con el síndrome de Klinefelter son típicamente incapaces de engendrar hijos, debido a que producen pocos o ningún espermatozoide en los testículos. Para algunos hombres con una producción mínima de espermatozoides, un procedimiento llamado inyección intracitoplasmática de espermatozoides puede ayudar. Entonces durante la inyección intracitoplasmática de espermatozoides se extraen los espermatozoides del testículo con la aguja o con algún tipo de aguja de biopsia y se inyectan directamente en el óvulo. Por último, podemos encontrar dentro de lo que es los tratamientos el asesoramiento psicológico. ¿Qué quiere decir esto? El tener el síndrome de Klinefelter puede ser un desafío, especialmente durante la pubertad y la adultez temprana. Para los hombres con esta afección, lidiar con la infertilidad puede ser difícil. Un terapeuta familiar, consejero psicológico puede ayudar a resolver los problemas emocionales. Estos son algunos tipos de tratamientos que se emplean para la ayuda del síndrome Klinefelter. Muchas gracias.